Hola, ¿cómo va? Hoy vamos a hablar de secreción digestiva y antes de empezar con las secreciones propias de cada uno de los órganos, vamos a ver un poco a modo de introducción las generalidades de la secreción en general. No solo de la secreción digestiva, sino vamos a empezar más atrás todavía con qué es una secreción. Bueno, entonces, lo más básico que podemos decir es que, ¿se acuerdan? Que los órganos o las células especializadas en secretar algo las llamábamos glándulas. Y las glándulas teníamos una primera gran división que podíamos clasificarlas en endócrinas o exócrinas. Las endócrinas eran aquellas que secretaban su producto de secreción hacia la sangre, hacia la circulación sanguínea. Y a ese producto de secreción, a eso que mandaban a la sangre, lo llamábamos hormona. Toda la idea de la secreción endocrina es secretar una hormona hacia la sangre con el objeto de llegar a otra célula que está más lejos. Esa célula la llamábamos célula diana o target u objetivo, ¿está bien? O célula blanco. Esa célula entonces era la que iba a recibir ese mediador químico que era la hormona y realizar algún tipo de regulación, algún tipo de reacción o algo. Esa es toda la idea detrás del sistema endocrino. Para el sistema endocrino vamos a tener toda una unidad especial de sistema endocrino, o sea que ahí nos vamos a centrar muchísimo más en cada uno de los órganos del sistema endocrino. Las que más vamos a estar nombrando, o las que son preponderantemente las secreciones digestivas, son las exócrinas, ¿está bien? Básicamente las enzimas. Pero las endocrinas también las vamos a estar usando más que nada para la regulación. Hay muchas hormonas, muchas sustancias que se secretan en el aparato digestivo para regular la secreción exócrina en las enzimas digestivas del aparato digestivo. Y se acuerdan también que aparte de la secreción endocrina, la que iba a la sangre, había una que era bastante parecida, que era la parácrina. A veces la célula blanco, ¿también? La célula a la que queremos llegar, no está tan lejos, no necesitamos tomar la vía de la sangre para llegar hasta ahí, sino que está al ladito, entonces las células pueden secretar su mediador químico hacia el intersticio y por lo tanto afectar a las células vecinas. Esta secreción se la llamaba parácrina. ¿Se acuerdan que incluso había una en la cual la secreción afectaba a la propia célula? Esa se llamaba autócrina. O esas también las vamos a estar utilizando para la regulación de la secreción y también de la motilidad digestiva. A veces la regulación se da dentro del mismo tejido, dentro del mismo órgano, y a veces tengo que ir de un órgano al otro y por lo tanto tengo que usar la sangre. Y después teníamos las exócrinas. Las exócrinas eran aquellas que secretaban hacia la luz, como por ejemplo, que acá es donde más vamos a estar utilizándolo, a la luz del tubo digestivo. Y teníamos dos tipos. Teníamos las glándulas anexas, ¿se acuerdan que eran las grandes glándulas anexas que las vamos a estar viendo? Como por ejemplo, no, son las tres, las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. Y después, fíjense acá en el dibujito que están ahí chiquititas, en ese violeta o rosa o lo que sea, esas chiquititas que son glándulas que están dentro del mismo tubo, generalmente en la submucosa, y secretan también hacia la luz. Esas también son glándulas exócrinas y en ese caso serían glándulas gástricas o glándulas intestinales. En cambio, estas son las glándulas anexas, también como el hígado o el páncreas. Esas glándulas anexas, en las salivales, que son las primeras que vamos a ver, el páncreas y el hígado, en la vesícula asociada al hígado ahí. Bueno, entonces, como dijimos, nos vamos a centrar en las glándulas exócrinas y se acuerdan que había un montón de divisiones, ¿también? O clasificaciones de las glándulas exócrinas. La primera era de acuerdo al número de células. Había glándulas que eran una sola celulita. El ejemplo típico era la caliciforme. ¿Se acuerdan que era una célula, ahora después lo vamos a ver, pero una célula mucosa, unicelular? Esta célula solita ya era toda una glándula. En algunos casos no. En algunos casos la glándula está formada por varias células. Esas varias células se suelen agrupar en dos partes, un adenómero, que es el encargado de producir la secreción principal, y un conducto excretor, que lleva esa secreción. Tengan en cuenta, y después lo vamos a ver mejor en cada uno de los órganos, pero que ese conducto, si bien su principal función es transportar, pero no es que solamente transporta y es solo un tubito, sino que muchas veces puede modificar la composición de la secreción mientras va pasando por el conducto. Pero acá, como ven, tenemos muchas células y acá tenemos una solita.
La segunda de las divisiones en las pluricelulares es de acuerdo a la forma que puede tomar ese adenómero. ¿Se acuerdan que el adenómero podía tener una forma de tubo y lo llamábamos tubular, como en las gástricas, las glándulas gástricas? Podría ser un acino, como son la mayoría de las que vamos a ver en páncreas, por ejemplo, o en glándulas salivales. Y después estas no las vamos a ver tanto en digestivo, pero también existían los alvéolos, las glándulas alveolares, cuya luz era más grande, se parecía a un acino, pero tenía una luz más grande. El acino, en cambio, era una esfera donde todas las células iban a secretar su producto de secreción hacia una luz central chiquitita y de ahí por el conducto hacia la luz. La próxima era de acuerdo a el conducto excretor. Así como el adenómero puede tener muchas formas, el conducto excretor también puede variar. Lo más básico sería una glándula simple. En este caso, el adenómero, fíjense, el adenómero sería la parte verde y el conducto sería la parte violeta. El adenómero acá que es un tubo, o sea que es tubular, simple. O un acino, acinar, simple. Pero hay veces que no tengo un adenómero para un conducto, sino que tengo varios adenómeros drenando en un solo conducto. ¿Está bien? En ese caso vamos a decir que es ramificada. Fíjense, acá con túbulo y acá con acinos. Pero es el mismo concepto, varios adenómeros hacia un conducto. Pero a veces puedo tenerlo más complicado todavía y tengo varios adenómeros que drenan a un conducto, esta partecita de acá sería como esta, pero a su vez ese conducto se une a varios otros conductos para formar un conducto mayor. En ese caso ya la llamo compuesta. Como se podrán imaginar, la mayoría de las glándulas anexas tienen de este tipo. ¿También? Porque tengo que drenar toda la secreción de todo el órgano hacia un conducto excretor, un tubito grande que lleva esa secreción hacia el tubo digestivo. En cambio, muchas de las que son dentro del mismo tubo, en las glándulas gástricas o las glándulas intestinales, van a ser de alguno de estos dos tipos, ¿está bien? De las simples, porque directamente puedo drenar a la luz, ¿está bien? Sean varios a través de un solo conducto o uno por conducto, pero siempre directamente a la luz. La próxima división era de acuerdo al mecanismo de secreción. ¿Se acuerdan que teníamos las merocrinas, apócrinas y holócrinas? Las merocrinas son las que más vamos a ver en digestivo. Secretan el producto de la secreción y nada más. ¿Está bien? O sea, lo exocitan por lo general, lo sacan y ya tengo el producto de secreción en el conducto excretor y de ahí a la luz. Después teníamos las apócrinas. Las apócrinas eran aquellas que perdían un poco de su citoplasma cada vez que secretaban. Un ejemplo de esta eran las glándulas mamarias. Y la holócrina que se perdía todo el contenido de la célula cuando expulsaba la secreción. Que un ejemplo de esto eran las glándulas sebáceas. Acá está lo mismo, pero en formita de acino. ¿También los adenómeros son acinos acá? Fíjense, esto sería un ejemplo típico de una glándula salival o de páncreas. Una glándula merocrina secretando su secreción hacia la luz. Una apócrina, que ven que se están perdiendo pedacitos del citoplasma, en azul. Ahí hay pedacitos que se caen hacia la luz cuando secreta. Y la holócrina, holo quiere decir todo, justamente. ¿Ven? La holócrina que pierde, se inmola, se tira, junto con la secreción hacia la luz. Y la última, también una de las más importantes que vamos a ver, es de acuerdo a qué secretan, cuál es el producto de su secreción. También teníamos las mucosas y las serosas. ¿Se acuerdan que las mucosas, fíjense acá tenemos unos acinos, adenómeros de forma acinar. Las mucosas, fíjense que se tenían más pálidas, también tenían una acidofilia pálida, justamente por todo el mucinógeno que tenían adentro. Fíjense cómo los núcleos están aplastados contra la periferia y la luz generalmente se suele ver más grande. Los límites intercelulares se veían un poquito mejor por lo general. Y las serosas, que las serosas se veían más basófilas, el núcleo de cada una de estas células se veía un poco más redondeado, menos aplastado contra la periferia. La luz solía ser un poquito más chiquita, ¿está bien? Y después teníamos las mixtas, que las mixtas tenían un poquito de los dos y se ordenaban con la parte serosa hacia la periferia, formando
la medialuna serosa o medialuna de Giannuzzi, que es el tipo que lo descubrió, viene en la periferia, la parte mucosa y la parte serosa. Fíjense, acá tenemos una imagen de las dos. Acá tenemos las serosas, ven que son bien basófilas, y las mucosas mucho más acidófilas pálidas. ¿Está bien? Casi un rosa pálido, en casi blanco. Y fíjense, acá tenemos algunos ejemplos de mixtas. Fíjense, esta por ejemplo, tiene la parte mucosa en el medio y ahí en la periferia la media luna serosa. Este sería un ejemplo de una mixta acá. La ultraestructura de las células, si nos fijamos adentro de las células serosas secretan proteínas. ¿Está bien? Entonces, si secretan proteínas que van a salir de la célula, que son proteínas de exportación, la organela que se encargaba de eso era el retículo endoplasmático rugoso. O sea que vamos a tener mucho desarrollo del REG. ¿Está bien? El retículo endoplasmático rugoso lleno de ribosomas pegados, que como estaban hechos justamente de ácido ribonucleico, eso era lo que me daba la basofilia. Fíjense que el núcleo es más bien redondeado y no está tan aplastado contra la periferia. Vamos a tener también desarrollado el Golgi, que se encarga de empaquetar esas proteínas recién formadas para que puedan salir. Y en la parte apical íbamos a tener los glánulos de secreción. Estas proteínas listas para salir, porque acuérdense que en casi todo lo que es secreción digestiva, la secreción es facultativa, que quería decir que no se secreta todo el tiempo, sino que se secreta cuando se necesita, ante un estímulo. Básicamente, cuando comemos, secretamos las enzimas para digerir esa comida, pero no estamos constantemente secretando esas enzimas porque si no, terminaríamos digiriendo nosotros mismos. ¿Saben? Cuando no hay comida no se secreta tanto. Y las mucosas, que las mucosas tenían los gránulos de secreción también listos para salir, pero que estos se tenían negativos. Por eso es que teníamos esa tinción tan pálida. ¿Se acuerdan que lo que fabricaba era mucinógeno? Que el mucinógeno se acumulaba dentro de la célula, justamente aplastando el núcleo contra la zona basal, y eventualmente, cuando llegaba el estímulo, se secretaba transformándose en mucina, que la mucina enseguida se unía al agua para formar un gel llamado moco o mucus. ¿Está bien? Que ese moco tenía un montón de funciones. ¿Se acuerdan que depende cada órgano? Vamos a ir viendo después más adelante, que a veces ese moco principalmente tiene una función adhesiva para unir el contenido del tubo digestivo, como pasa en la boca, por ejemplo, con la saliva. A veces tenía una función más de lubricación, como puede pasar, por ejemplo, en el esófago, porque simplemente transporta. A veces tenía una función de neutralizador, ¿está bien? Porque acuérdense que cuando se secreta moco, muchas veces también se secreta con él el bicarbonato. Entonces, por ejemplo, en el estómago, ese moco rico en bicarbonato va a ser muy importante para neutralizar el pH, para evitar que se quemen, ¿está bien? Que se lesionen las paredes del estómago. O a veces teníamos una función más de protección, como pasa, por ejemplo, en el aparato respiratorio, donde el moco tapiza y humecta las paredes del aparato respiratorio para tratar de que queden pegadas las sustancias o las partículas que puede haber flotando ahí en el aire. Pero en cualquiera de los casos, el moco sale entonces de estas glándulas mucosas, mientras que las serosas fabrican entonces proteínas. En cuanto a la estimulación de esas glándulas para que secreten, la estimulación ya lo vamos a ir viendo en cada órgano particularmente, pero básicamente las podemos agrupar en tres grandes vías. La estimulación local, la que se da directamente sobre el mismo órgano, que a veces puede ser mecánica o química por una irritación, por ejemplo, de ciertos alimentos, etcétera. Puede ser nerviosa o puede ser hormonal. ¿Está bien? La local acá no está, pero ténganla en cuenta. La nerviosa, ¿saben? Que puede ser
por los nervios que se encuentran en el mismo órgano, que se acuerdan que eran el plexo del sistema entérico, el plexo submucoso y el mientérico, o extrínseca, que venga de afuera, ¿saben? Que básicamente por lo general va a ser el sistema nervioso autónomo, está por el simpático o el parasimpático. La hormonal, ¿está bien? Que esa hormonal puede ser que venga del mismo tubo digestivo o afuera del tubo digestivo. Las hormonas que se producen en el mismo tubo digestivo se llaman enterohormonas. Y las hormonas que vienen de afuera son hormonas no entéricas, ¿también? Pero la idea es la misma. En cuanto a al estímulo nervioso, fíjense acá tenemos los estímulos directos, ¿está bien? Mecánicos, químicos, físicos, etc. Y esto puede afectar en tres niveles. También puede afectar directamente en el mismo órgano, ¿está bien? En el sistema nervioso entérico de ese mismo órgano y por lo tanto producir un efecto en ese mismo órgano, sea en la secreción, que es lo que nos interesa ahora, o en la motilidad, como veíamos en la clase anterior, o puede salir del órgano y afectar, ¿está bien?, en el sistema nervioso autónomo para producir una respuesta. Esa respuesta puede ser directa, lo que se conocen como reflejos, ¿está bien? Generalmente suelen rebotar o en un ganglio directamente, cerca del órgano o en la médula, ¿está bien? Y por lo tanto vuelven y provocan un efecto en el mismo órgano o en otro órgano. Ya después lo vamos a hablar mucho mejor, pero un ejemplo de esto en motilidad, que sí ya lo vieron, serían los reflejos gastrocólicos, por ejemplo, ¿está bien? Que tiene que salir del órgano para ir a otro. Y otro ejemplo, otro nivel, sería cuando ya va a un nivel de procesamiento mayor en el sistema nervioso central y también provoca una respuesta en ese órgano o en otro. Esa sería como la idea del sistema nervioso, de los estímulos nerviosos, por el sistema nervioso entérico, autónomo y central. Y después tenemos las hormonales. Las hormonales pueden ser por endocrino, ¿también? Cuando un órgano se comunica con una célula de otro órgano, ¿también? Que tiene que tomar el camino de la sangre, de la circulación. ¿También? Pero tengan en cuenta que a veces no va de un órgano a otro, sino que, como ya habíamos hablado, es dentro del mismo órgano, de hecho dentro del mismo tejido, en las células vecinas, y en ese caso vamos a tener las secreciones parácrinas. Estas las vamos a usar muchísimo para controlar la secreción en el caso de órgano a órgano, o sea, a otro órgano o dentro del mismo órgano. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, vamos a tener la histamina o la gastrina, que se secretan en el estómago y actúan sobre el estómago, o tenemos la colecistoquinina o la secretina, que tienen efecto en otros órganos y por lo tanto pueden viajar por la sangre para llegar a ese otro órgano. Y después tenemos la neurocrina, ¿también? La neurocrina o la neuroendocrina, ¿también? En donde a través de un estímulo nervioso se genera directamente el neurotransmisor, el que va a hacer el efecto, o en el caso de la neuroendocrina, se estimulan células glandulares que secretan hormonas que a su vez van a una célula diana. Bien, y para terminar, ya hablamos de todo lo que son las glándulas en general, les dejo esto que es como un esquema general para todo lo que vamos a ver de secreción. Está bien, ahora lo vamos a empezar a ver órgano por órgano, pero más o menos siempre es el mismo esqueleto, el mismo esquema general. Más o menos para cualquier secreción, si ustedes usan esto como checklist, o sea, como para ver si les faltó algo de esa secreción, les va a servir. ¿Saben? Para todas las secreciones ustedes más o menos van a tener que tener en cuenta, van a tener que saber cuál es la estructura, también sea macro como micro, también es decir, qué órgano es el que secreta, a qué órgano va, que generalmente algunas veces no es el mismo, como el páncreas que secreta hacia el duodeno, por ejemplo, dónde y cuáles son los conductos, los conductos excretores, en el caso, para usar de nuevo el páncreas, el conducto pancreático que tiene uno principal, uno accesorio, cuáles son los adenómeros, ahí estaremos en la parte de micro, la histología, también qué formita tienen, si son serosos, si son mucosos, si son mixtos, ¿está bien? Cuáles son las células aparte de las células secretoras, cuáles son las otras células que puedo encontrar, en todo lo que tenga que ver con la estructura.
Después, ya hablando de la secreción en sí, ¿cuál es la composición de esa secreción? Algo que vamos a ver ya desde salivales es que por lo general voy a encontrar una secreción primaria y una secundaria. Una secreción primaria que por lo general suele ser la enzima digestiva, ¿saben? Que es por lo general lo que más me interesa, y una secundaria que muchas veces es la secreción hidroelectrolítica, que va a servir para vehiculizar y para darle ciertas características, como el pH, por ejemplo, muy importante, a esa secreción. ¿Está bien? Pero tengo que saber qué es lo que voy a encontrar en esa secreción, que generalmente no es una sola cosa, sino varias. Entonces tengo que tener en cuenta los componentes de la secreción, cuáles son primarios, cuáles son secundarios, cuál es el pH, si las enzimas que se secretan como simógenos, es decir, como enzimas no activadas y después se van a activar o no, o directamente ya están activadas. Las funciones de esa secreción, que esto va muy de la mano con la composición, porque si bien generalmente puedo nombrar una función principal de cada secreción, pero la verdad es que cada uno de los componentes le va a dar distintas funciones. Entonces, si bien por ahí la función principal es la digestión de cierto macronutriente, pero también tiene alguna otra función dada por alguno de los otros componentes. Entonces, también traten de unir estas dos, ¿está bien? De ir pensando a medida que van viendo la composición qué función tiene ese componente dentro de la secreción total. Los estímulos, que es un poco lo que nombrábamos recién, ¿está bien? Esto de quién estimula la secreción de esta glándula, que puede ser de vuelta, puede ser algo local, puede ser algo nervioso, puede ser algo hormonal o, como suele ocurrir, un poco de todo. Porque muchas veces tengo, lo vamos a ver de hecho en la primera, en la secreción salival, que tengo estímulos de varios tipos. Y esto también, así como la composición y las funciones iban juntas, el estímulo y la regulación también van juntas. ¿También? Porque la regulación es justamente estimular o inhibir, ¿también? De acuerdo a lo que se necesite, eso de regular. Entonces esa regulación, un poco lo que veíamos hace un ratito, puede ser local, puede ser central, puede ser nerviosa, puede ser hormonal, y por lo tanto puede estar estimulando o puede estar inhibiendo la secreción de acuerdo a lo que se necesite. Yo creo que si ustedes más o menos van siguiendo esta estructura general, no se van a saltear nada. Entonces, nos vemos en la primera, que es la secreción de las glándulas salivales.